En este video introducimos en forma muy básica la simbología y cálculo de la integral definida y presentamos un ejemplo, interpretando la integral definida como área de una región. Imagínese una función f minúscula de x. La integral definida desde a hasta b con respecto de x de esa función es lo siguiente, o sea, se calcula de este modo, digamos. Esta es una f mayúscula que es la integral indefinida o antiderivada de esta función, evaluada en a y en b. Esta a y b son valores de x que se trabajan de este modo. Esta b se coloca aquí en lugar de la x y obtenemos f de b. Luego esta a se coloca aquí en lugar de la x y obtenemos f de a. No olvide que este es f mayúscula. Aquí se coloca un signo menos. La a y la b son los límites o extremos de integración. A es el extremo inferior o límite inferior y b es el extremo superior o límite superior. Entonces la integral definida de esta función f minúscula de x desde a hasta b es esto. Esta es la antiderivada o integral indefinida de esta función. Y aquí se coloca en una raya, abajo se coloca el extremo inferior que está aquí y acá el extremo superior. Esto se hace para indicar que se van a sustituir estos valores en la integral indefinida o antiderivada. Se coloca este aquí, luego menos, se coloca este aquí. Esta es la f mayúscula de x. Esta fórmula se conoce como regla de Barrow. O teorema fundamental del cálculo integral. Nos dice cómo se calcula una integral definida. Y observe que para calcular esta integral definida se usa esta, que es la integral precisamente de esta sin los extremos. Digamos que la integral indefinida o antiderivada de f minúscula de x es igual a f mayúscula de x. O sea, la integral sin los extremos, sin a y sin b, pues. Es esto. Y recuerde usted que cuando se calculan estas integrales nos da una función y siempre se le suma c. Y aquí no se la pusimos porque al evaluar aquí se le cancelaría esta c. Así que no tiene caso que la pongamos. ¿Qué representa geométricamente esta integral definida? Imagínese usted que se tiene la gráfica de esta f minúscula de x, la gráfica de una función. Y que la gráfica está por encima del eje x. Y que aquí tenemos x igual a a y aquí tenemos x igual a b. Vamos a trazar líneas verticales para encerrar una región que va a estar situada abajo de la gráfica de la función f minúscula de x, arriba del eje x y entre estas dos rectas verticales que se cruzan
en el eje X, en X igual a y en X igual a B. El área de esta región es lo que nos da precisamente este número, el número f de b menos f de a. O sea, cuando se calcula esto, nos da un número. Ese número es el área de esta región, cuando la región está encima del eje X. O sea que la integral desde a hasta b de f de x, f minúscula de x, en este caso es precisamente el área de esa región. Nos da un número positivo cuando se hace el cálculo. O sea, si la región está encima del eje X, este cálculo nos da un número positivo, mayor que 0. F de b menos f de a nos da un número positivo. Pero si la gráfica de la función en el intervalo que estamos trabajando está abajo del eje X, entre la a y la b, entre x igual a a y x igual a b, o sea, si la región se encuentra abajo del eje X, es decir, si los valores de f de x son negativos, al calcular la integral desde a hasta b de f de x, esto nos daría un número negativo, o sea, menor que 0. Acá da mayor que 0 y da menor que 0. Entonces esto nos seguiría dando el área, nada más que daría un número negativo ahí. Es decir, si el área es de 5 unidades, la integral nos daría menos 5. Acá si el área es de 5 unidades, la integral nos daría 5. Pero acá daría negativo. Nada más le quitamos el signo y ya tenemos el área. O sea que la integral se usa para calcular áreas. Ahora, si queremos calcular una integral definida, para ver cómo se aplica esta idea, esta simbología, podemos calcular esta, por ejemplo, la integral desde 1 hasta 2 de x cuadrada de x. Esta x cuadrada sería la f minúscula de x, la a sería el 1 y la b sería el 2, son los límites o extremos de integración. Esto nos daría lo siguiente: sabemos que la integral de x cuadrada es x cúbica sobre 3. No le vamos a poner la constante de integración, así la trabajamos. Aquí colocamos una raya y aquí ponemos los extremos. El extremo inferior 1 y aquí el extremo superior 2. Y ahora vamos a sustituir estos números en la función. Este 2 se pone aquí en lugar de la x, nos da 2 al cubo entre 3 menos, ahora este 1 se coloca aquí en lugar de la x y obtenemos 1 al cubo entre 3. Esto es esto. F de b sería sustituir la b aquí, pues, o sea, este número aquí, luego menos, luego poner este número aquí, eso sería el f de a. Aquí podemos hacer el cálculo: 2 al cubo, que es 8, entre 3, menos 1 al cubo, que es 1, entre 3. Sería 8 tercios menos 1 tercio, que es 7 tercios. Este es el resultado para la integral definida de x cuadrada desde 1 hasta 2. Es obvio que si los extremos son otros, el resultado sería otro, este número sería otro. Esto se puede interpretar gráficamente de este modo.
Aquí vamos a dibujar la función y igual a x cuadrada, que sabemos que es una parábola. Vamos a darle valores a la x. Si la x vale 0, 0 al cuadrado es 0. Eso sería el valor de y. O sea, la parábola pasa por aquí. Ahora, si la x vale 1, 1 al cuadrado es 1. Quiere decir que la parábola pasa por el punto 1, 1, que sería este. Si la x vale 2, 2 al cuadrado es 4, la y es 4. La parábola pasa por el punto 2, 4, es decir, por aquí. Entonces la gráfica sería así. Es un segmento de la gráfica de y igual a x cuadrada. Nosotros lo que calculamos aquí es la integral de x cuadrada desde 1 hasta 2. Es decir, desde x igual a 1 hasta x igual a 2. Hasta aquí. Es el área entre esta recta vertical y esta recta vertical que pasan por el 1 y por el 2, atravesando el eje X en esos números. Entre estas dos líneas y entre la gráfica de la función y el eje X, es decir, esta región. El área de esta región es precisamente lo que nos dio este cálculo. Sería 7 tercios. 7 tercios son 2 enteros, 1 tercio, que es 2.333. O sea, 2.333 unidades. Aquí ya tenemos una unidad. Una unidad de área sería esta. Toda completa, tiene 2.33 unidades de área. El área es igual a 7 tercios unidades de área. Es la integral desde 1 hasta 2 de x cuadrada de x. Así se puede interpretar este resultado para este ejemplo sencillo. Note que para calcular integrales definidas se requiere saber calcular integrales indefinidas o antiderivadas. Esto es, para calcular integrales que tienen límites de integración, se requiere saber calcular integrales que no tienen límites de integración.